Marcos 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se colmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Gracias, Señor. Estamos nuevamente delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque nos permites venir a buscarte, venir a recibir, a conocer tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que tú te muevas con tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Nueva Traducción Viviente dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Betsaida. Mientras él enviaba a la gente a casa, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra, solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos le vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Bueno, este pasaje es inmediatamente después de que Jesús hace este milagro bastante conocido, que fue el de alimentar a la multitud, el de multiplicar los 5 panes y los 2 pescados que tenían. Y lo que la palabra nos cuenta es que aún los discípulos, viendo lo que había sucedido, esa manifestación sobrenatural, en su mente humana no podían comprender a cabalidad, ¿sí? Es como que ellos estaban intentando darle explicación a lo que había pasado. Y yo estoy segura que todos en algún momento hemos tenido alguna situación que es difícil de explicar, que es sobrenatural, pero que aún así, conociendo al Señor, nos tomamos el trabajo de buscarle la parte racional a lo que sucedió, ¿sí? No sé si a alguno le ha pasado, pero esto le estaba pasando a los discípulos. Hay una versión que dice que el corazón de ellos que la mente estaba embotada. ¿Por qué pasaba eso? Porque la mente del hombre debe acostumbrarse al prototipo de vida espiritual. La mentalidad del hombre debe acostumbrarse a unas manifestaciones que no hacen parte de lo natural.
¿sí? Y por eso es que los mismos discípulos de Jesús estaban con la mente embotada, es decir, no podían darle explicación a las cosas que sucedían, ¿sí? Entonces nosotros en muchas ocasiones vamos a sufrir eso. ¿Y por qué digo sufrir eso? Porque esta situación mental humana es la que limita la fe, ¿sí? Por eso esto nos lleva a nosotros a endurecernos en el corazón al no encontrar explicación. Fíjense que hablábamos hace rato en una predicación de que cuando el hombre no entiende algo tiende a menospreciarlo. Y eso no es algo que yo me lo inventé, eso fue algo que yo lo leí, no en la palabra, pero que en la Biblia está. Fíjese, y aquí en la Biblia está diciendo que a los discípulos de Jesús les costaba entender, la mente estaba embotada y por ende el corazón se endurecía. Porque uno se siente, digamos, frágil o se siente como vulnerable cuando no entiende algo, ¿verdad? A veces uno se siente hasta avergonzado cuando uno está con un profesor y el profesor le está explicando y uno no entiende y el profesor trata de seguirle explicando y uno sigue sin entender, uno se empieza a incomodar, ¿sí o no? Y empieza como en vez de ayudarse, a cerrarse a la posibilidad de aprender. Y uno empieza a decir, no, es que esto no es para mí, es que cuando siente esa incomodidad, ¿verdad? Entonces esto les estaba pasando a los discípulos antes de que aconteciera esto de la barca. Pero como Jesús tenía que enseñarles a ellos, sobre todo a los discípulos, porque él dice aquí que despidió a la multitud. Seguramente la multitud también estaba con un resto de preguntas de qué era lo que había pasado con los 5 panes y los pescados. Seguramente que había más de uno que estaba dándole una explicación lógica. Seguro alguno dijo, eso seguro tenían escondido, guardado, o seguro mandaron a traer. Seguro que en la multitud había gente que pensaba de esa manera, ¿sí? Pero él despide a la multitud y les dice a los discípulos que fueran continuando. Después de esto, ¿qué sucede? Algo bastante interesante también, porque me tomé el trabajo, digamos, de traer el pasaje completo, porque aquí hay una serie de acontecimientos, ¿sí?, importantes. Y después de que él despide a la multitud, Jesús sabía todo lo que estaba pasando en los corazones, Jesús sabía que les estaba quedando un poco grande entender lo que él estaba haciendo, y él dice que se aparta. Entonces los manda, despacha a la multitud y dice que se va solo a un cerro, a un monte, a orar, ¿sí? Y se prepara, porque Jesús, recordemos que él estaba también en el cuerpo natural, ¿sí? Él, así como nosotros, tenía que tener una preparación espiritual para soportar las situaciones espirituales. Y yo quiero compartirle a usted que cuando uno se va preparando en este ejercicio de la fe, uno se va volviendo más capaz, o se va volviendo más diestro, o se va volviendo más profesional, por decir así, en el tema de soportar ciertas cosas espirituales. Llámense ataques, llámense manifestaciones, llámense lo que sea espiritual, ¿sí? Y uno empieza a convivir hasta cómodamente, y esto resulta un poco chistoso, uno comienza a convivir hasta cómodamente con lo espiritual, y con lo espiritual me refiero a lo de Dios y a lo del diablo, fíjese. Entonces uno deja de tener temores, ¿sí? Uno deja de tener, porque uno ya es consciente de que el reino de las tinieblas está a nuestro alrededor moviéndose, haciendo, a veces uno lo tiene al lado, pero entonces uno deja de tener esa situación como más bien mística que tiene la gente de ay, qué miedo lo que pase, ay, qué miedo el diablo, ay, qué miedo un espíritu, ¿sí? Y uno se empieza a sentir cómodo con la presencia del mundo espiritual. Yo no digo que usted se sienta cómodo con el diablo, pues que se siente a tomar un café, pero fíjese qué pasa.
Tanto es así que el mismo Señor Jesucristo estaba cómodo cuando el diablo entra al cielo y viene caminando y nadie hace nada, nadie dice, ay, el diablo entró, no. Cuando va a hablar acerca de lo de Job, ¿se acuerdan? Cuando el diablo se acerca donde el Señor, es Él el que va. Y ningún ángel dice, ay, qué miedo el diablo. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque es algo natural, es algo que es un hábitat, se convierte en un hábitat. Entonces nosotros también nos comenzamos a adiestrar en ese ambiente y en ese hábitat, tanto espiritualmente hablando del reino de las tinieblas como espiritualmente hablando del reino de los cielos. Si usted empieza a notar, por ejemplo, la presencia del Señor en su vida, o empieza a notar que hay un ángel, yo a veces he dicho así, parece que yo siento que hay un ángel porque justo las cosas que, ¿sí me entiende lo que quiero decir? Que a veces uno dice, ve, pero preciso, unas coincidencias bonitas de parte del Señor, uno las asocia y uno se empieza a sentir cómodo con la presencia del Señor en la vida de uno, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Preparándose espiritualmente. Jesús lo hacía, ¿sí? Jesús, con toda la naturaleza de Dios que tenía, a pesar de ser hombre, lo hacía, y por eso es que menciono esta parte de aquí que me parece muy interesante. ¿Qué le pasó a los discípulos? Los discípulos acabaron la predicación, acabaron de ver el milagro, y ninguno dijo, qué milagro, me voy a ir a orar, me voy a ir a decirle, Señor, a entender esto que vi. Nadie, ¿sí? Ellos siguieron en la rutina y se fueron con la intención de irse mar adentro y de irse a otro lugar, ¿sí? Y fíjese que nosotros somos así muchas veces. ¿No le ha pasado de pronto que el Señor, usted llega, viene, le habla y usted en la prédica dice, sí, ahora que llegue voy a orar, o ahora que llegue voy a profundizar, y llega y se le olvida, ¿sí? Y ya da hambre, entonces uno llega y no, la comida, la familia, y da sueño y se durmió y dejó pasar un momento importante, un momento en el que usted pudo haber reflexionado espiritualmente de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces estas situaciones están pasando a la misma vez, ¿sí? Los discípulos tienen el corazón, la mente embotada, sin entender lo que había pasado con los 5 panes y los peces, aunque lo habían visto. Siguen la rutina normal. Jesús se aparta, despacha a la gente, se aparta a estar solo, se prepara, ¿sí? Y luego va donde ellos. ¿Y qué encuentra? Y mire, haga de cuenta que usted está en esa barca. ¿Qué encuentra el Señor Jesús cuando usted sigue su vida, su rutina, sin tener en cuenta el apartarse para su preparación espiritual? Encuentra lo que dice aquí. Dice, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. O sea, los discípulos ya habían avanzado, y él estaba solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. O sea, ¿qué es lo que el Señor ve? Los ve en problemas, los ve con un viento contrario. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido en ocasiones que parece que los astros estuvieran en nuestra contra, ¿sí o no? Que el viento estuviera siempre en nuestra contra. Uno dice, no es mi año, no es mi día, no es mi momento, porque todo lo que quiero intentar, nada me sale. Así me decía el otro día alguien. Por donde me meto no me sale. No sé qué está pasando, intento este negocio, no me sale. Con mi familia, que tengo estos proyectos, ninguno se mueve a hacerlos, nada me sale. Eso era lo que le estaba sucediendo a la gente, a los discípulos que estaban en la barca, es decir, tenían el viento contrario. Cuando usted y yo tenemos el viento contrario, la vida se vuelve muy, muy difícil, casi insoportable. Por eso usted mira que hay gente que llega a unas instancias
increíbles de desesperación, ¿sí? Aquí en esta iglesia hay más de una persona que ha contado que en su momento de que el viento le estaba dando al contrario, se quiso suicidar, por ejemplo. Y usted no hay que ir lejos, solamente usted se va a las noticias y ve mucha gente desesperada. Aún padres que matan a hijos por hambre, por no verlos sufrir, o se suicidan y matan también al hijo. Bueno, y una infinidad de consecuencias que vienen de la presencia del reino de las tinieblas en la gente, ¿sí? Mire, el reino de las tinieblas en la gente está presente en pequeños y en grandes. Uno dice, hay un niño inocente. A veces los niños están cargados con demonios, con presencias demoníacas que uno no entiende por qué, ¿sí? Y que uno dice, pero este niño tan amargado, no sé si usted los ha visto, pero este niño tan mal geniado, o por qué llora tanto, o por qué será que le pasa esto, por qué será que se levanta de la nada, y uno escucha cosas así que se salen de lo natural, porque hay una cosa que es natural en nuestra vida, ¿sí o no? Pero con eso natural está, digamos, moviéndose también los aspectos espirituales que si usted no le presta atención, pues usted va a ser como la multitud que miraban el milagro, pero que de eso no quedaba nada, no entendían nada, la mente embotada, porque la palabra cuando se vuelve, ¿cómo se puede decir? Cuando se deja de entender la palabra, se convierte en un problema. ¿No les ha sucedido? Cuando un hipo cuando uno deja de entender la palabra, se convierte en un problema para uno, como en un tropiezo, ¿sí? Entonces, eso le estaba pasando a la multitud. El Señor, con esa revelación, con eso de irse caminando hacia ellos, caminando sobre el agua, les estaba rectificando su poder, les estaba diciendo, eso que pasó allá con los panes es lo mismo que está pasando ahorita. Es decir, asuntos y cosas sobrenaturales. ¿Y por qué gritan? ¿Y por qué se asustan? ¿Y por qué le atribuyen a que es un fantasma si ustedes han estado conmigo? Y era porque los discípulos todavía no habían entendido que ellos tenían que aprender a convivir con los aspectos espirituales, ¿sí? Y yo le invito a usted para que usted explore esa área del cristianismo, porque hay cristianos en todo el mundo, gracias a Dios. Yo hace poco tuve un viaje y fui a conocer una iglesia y yo decía, qué cantidad de gente cristiana. O sea, por donde uno se mete hay gente cristiana, pero lo que pasa es que la Biblia habla de una antigüedad, digamos, o sea, la Biblia tiene una esencia antigua y en algunas personas, no estoy refiriéndome a ministerios ni nada, en algunas personas el cristianismo se convierte en algo que es, digamos, fácil de mirar o que no le interesa a la gente entenderlo del todo, ¿sí? Y más aún que no le encuentran el sentido espiritual. Y Cristo nos llamó para que nosotros vivamos espiritualmente, para que seáis espirituales, dice la palabra en un pasaje, ¿sí? Entonces yo le invito a usted a que usted busque esas experiencias sobrenaturales y de una vez le voy a decir, son muy esquivas, ¿sí? Cuando uno más las busca, Señor, háblame, ¿sí? Es cuando menos suceden, pero ese gesto de que su humanidad quiera buscar en el mundo espiritual, tarde o temprano lleva su fruto y el Señor se le revela. Y como les decía en una predicación, creo que de las grabadas, el Señor es muy esquivo. Es decir, usted más va a tener revelaciones y cosas de situaciones demoníacas que de situaciones de Dios, ¿sí? Porque el Señor es celoso. Es decir, en mi vida, en mis 30 años de cristiandad, yo más he tenido ataques feos, ataques de demonios, visiones de demonios, entendimiento de aspectos demoníacos
que del mismo Señor. Y he tenido ciertas experiencias con el Señor, pero las puedo contar con los dedos de la mano, de esas sobrenaturales que uno dice, Dios mío, qué impresionante. Hay una palabra que yo le daba, como les contaba hace poco, tuve una que yo dije, qué contundente esto. O sea, llega al punto de uno decir, Señor, quiero más de eso, ¿sí? Y no espere que el Señor a cada rato se le esté mostrando de maneras especiales, pero sí que se le esté mostrando, sí que usted se dé cuenta de que cuando Él se sube a la barca, porque esto es lo que está pasando aquí, cuando el Señor se sube a la barca, el viento deja de ser contrario. Esto parece mágico o piénselo como quiera, pero lo dice la palabra, ¿sí? Así que si usted está batallando con algo, si usted está sufriendo por algo, yo le invito a que se prepare, a que deje de estar embotada su mente con tanta información, a veces hasta del mismo Dios, porque uno a veces se tiene que ir a lo esencial. Y mire, en esta época hay mucha información acerca de Biblia. El otro día me da una rabia porque creo que les conté, no sé, iba a viajar a Chachagüí, entonces en el camino yo quería ir escuchando algo interesante, creo que sí les conté, ¿verdad? ¿O no? Bueno, yo quería ir, yo dije, bueno, escuchar algo, ¿no? La Biblia, pues no, ya había leído, pero yo quería escuchar un material cristiano interesante. Entonces, buscando así, todos los títulos me parecían como que qué pereza, como que voy a encontrar opinión de gente, y así, como esas cosas que no le ponen a uno nada, ¿no? Y en esas me encuentro uno que decía, no les voy a decir porque le van a buscar. Bueno, uno que decía un título interesante. Y me encuentro con un personaje que yo conozco. Y me dio tanta rabia saber que en internet aparezca alguien que está tan poco calificado para hablar de ese tema, ¿sí? Que a mí me dio eso mucha rabia. Yo decía, Dios mío, internet está plagado de gente que no sabe lo que habla porque yo conozco a esa persona, ¿sí? Entonces, fíjese que la ¿cómo se dice? El conocimiento, la información está por todos lados, música y por todos lados. ¿No le pasa que usted quiere escuchar algo ungido y no lo encuentra? Encuentra música chévere de pronto, encuentra de pronto algo de buen ritmo, una letra bonita, pero algo ungido, rara vez uno encuentra algo que uno diga, esto me lleva a mí a meterme en la presencia del Señor. Entonces, la gente, el cristiano, el creyente, vive con la mente embotada, con la mente sin entender de tanta información que hay. Entonces yo le digo, váyase a lo esencial y usted sepa que si usted está remando y que si usted está luchando y siente que el viento está en su contra, como dice aquí, es porque Jesús no está subido en su barca, es porque a usted le está faltando su preparación, porque a veces nos ocupamos de otras cosas. Mire, tanto es así que a veces nos ocupamos más de las cosas del mismo servicio que de la preparación personal. Es absurdo, pero sucede, ¿sí? Me preparo porque tengo que ir a servir, a no sé qué, digamos que voy a cantar, estudio, no sé qué, usted bien, chévere, con toda la actitud, pero ¿y su vaso espiritual qué? ¿Sí? ¿Su situación espiritual qué? Porque yo le voy a decir una cosa, el enemigo está buscando pelear con usted, ¿sí? Y según la estatura que usted tenga, en el orden de la jerarquía espiritual del reino de las tinieblas, pues ellos mandan. Entonces dicen, a este que está flaco, mandemos a estos demonios pequeños, seguramente, ¿sí? A este que está más fortachón, mandémosle estos que están más al nivel, ¿sí? Pero en cualquiera de los casos, usted tiene con quién pelear, usted tiene un adversario, por eso dice vuestro adversario el diablo, dice la palabra, anda buscando a quién devorar.
Mire, si usted le deja la vida a la inercia, si usted le deja la vida cristiana a la inercia, que es todavía peor, más doloroso, porque si usted asiste, si usted conoce y aún así le deja su situación espiritual a la inercia, pues el diablo va a encontrar qué devorar, ¿sí? Pero usted y yo somos gente que tenemos pastor, ¿sí? Que tenemos quien nos explique, que tenemos quien nos lleve a lo esencial. No le dice el profesor a uno, ahora que estábamos en el ensayo, toque lento, y uno a toda quiere tocar. Lento, a lo esencial. En lo esencial vas a lograr las cosas. No tratando de entender las grandes revelaciones. Porque ahí estaban los discípulos sin entender el milagro de los 5 panes y los 2 pescados. Y ahí estaban los discípulos pensando que lo que estaba pasando era un fantasma, cuando habían convivido con su maestro y habían visto su poder, ¿sí? Entonces, fíjese que el evangelio es eso. Yo estaba leyendo acerca de la vida de un hombre, Billy Graham, no sé cómo se le dice, y él fue pues una persona que empezó a, mejor dicho, de los evangelistas que han proclamado el evangelio a más personas en el mundo. Y bueno, él tuvo muchas críticas por la forma como él trabajaba. Y una de las críticas, ¿sabe qué le decían? Que a mí me daba risa. Lo llamaban simplista. O sea, era como decir que muy simple su mensaje. Que por qué tan importante, que eso no es importante, que eso es hasta muy simple. Para estar al lado porque él estuvo al lado de presidentes, él se hizo amigo de los presidentes, cuando en la época de Estados Unidos se tenía en cuenta la palabra, ¿sí? Él era cercano, y cuando ocurrieron una bomba en Oklahoma y cuando ocurrió esto de las torres, del atentado de las Torres Gemelas, a quien llamaron fue a él, a que viniera a orar, ¿sí? O sea, estaba inmiscuido en eso, y ¿sabe de qué lo tildaban? De simplista. ¿Por qué? Porque él era un tipo que era sencillo, ¿sí? Y que hablaba lo que dice la palabra. No andaba con arandelas, no andaba tratando de impresionar a nadie, ¿sí? Con la gran revelación. Entonces para muchos era muy simple. Pero con lo simple muchos se rajan, ¿sí? Entonces fíjese que la mente de los discípulos no podía concebir lo que estaba pasando, lo del milagro de los panes. Seguramente buscaban explicación, ¿sí? Algo racional, y a nosotros nos pasa lo mismo. Así que, ¿por qué dice la palabra que nosotros debemos ser como niños? Porque los niños creen sin buscarle tantos peros a las cosas. Si usted siente en algún momento una presencia del Señor, o una presencia demoníaca, o si usted siente un sentir, dele credibilidad a eso, que le va a ser más beneficioso a usted darle credibilidad a eso que endurecerse y no dársela. Es preferible, entre comillas, que usted se equivoque por un sentir de fe, a que por no hacerlo se pierda de algo que en realidad el Señor le está diciendo y le está hablando, ¿sí? Porque el evangelio en realidad, si usted lo ve, es sencillo, si lo aleja de la razón, si lo ve con fe, si le cree al Señor, si cree que hay poder en Él. Porque cuando uno cree en el poder del Señor se da cuenta de lo fácil que es todo, ¿sí? Cuando uno está convencido de que el Señor tiene poder, como les contaba para los que vieron esa predicación, uno busca el problema y a uno se le hace sencillo todo. Así los tenga, porque usted sí tiene los problemas, yo también los tengo. Pero uno se da cuenta de que todo es tan sencillo por su poder, y se da cuenta de que si está ahí eso es por algo, ¿sí? Y que las cosas tienen un sentido en Dios. Es decir, esta aparición de Dios a los discípulos en la barca en medio del mar a las 3 de la mañana como un fantasma tenía un propósito, y era enseñarles y que se habitúen a su poder y decirles: ¿de qué se asustan? Soy yo tengo esto, no tengan miedo, yo estoy aquí, dice en esta otra versión.
yo estoy aquí. Fíjese, y estamos hablando de esa aparición y aquí dice, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Yo me imagino que en los 12, ahí que estaban los discípulos, él se subió a la barca y ni cuenta se dieron de que el viento dejó de ir en contra, de lo asombrados que estaban de que el Señor estaba caminando sobre el agua. ¿Sí me hago entender? O sea, por sus narices se pasan cosas que el Señor está haciendo y usted, por estar pensando en otra cosa, por no estar preparado espiritualmente, por no buscar esa soledad, esa preparación íntima con el Señor, se le pasan y no se dio ni cuenta. ¿Sí? Y usted vive cada día situaciones que parecen del azar, que parecen básicas, que parecen la rutina diaria, y están pasando cosas que el Señor está haciendo y usted no se está dando cuenta. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. O sea, él no les dijo, no tengan miedo, lo que pasa es que yo, como tengo poder, puedo caminar sobre el agua. No les dijo eso, les dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Mientras yo estoy aquí, el mar se calmó, el viento se calmó. ¿Sí? Y usted por allá forcejeando, remando, emproblemado, como dice acá, ¿sí? Yéndose en contra de la corriente. ¿A cuántos la misma familia no los cataloga como el que rema en contra de la corriente? ¿Sí? Y es por eso, fíjese que aquí el Señor lo está diciendo, estaban totalmente asombrados. ¿Sabe por qué? Dice aquí, y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. O sea, estaban por allá atrás, pensando en otra cosa que ya había pasado, ¿sí? Y mira, aquí el que es beneficioso, digamos, o el que se beneficia, es el que va cogiéndola, como en un salón de clases. Usted sabe que en un salón de clases hay unos que las cogen en el aire, ¿sí o no? Que las cogen de una, y hay otros que toca más lento y todo lo que usted quiera, pero esfuércese en su entendimiento para dejarse pastorear primero, porque si usted se va a buscar por allá al internet, usted va a terminar con la mente más embotada de lo que se imagina, y no es porque yo tenga miedo de que vayan a buscar si quieren, y se van a dar cuenta de lo difícil que es condensar esa información, porque lo que hay en internet mucho es cierto, otro poco es falsísimo, como lo que les cuento. Me daba risa a mí, qué ridiculez. Y en una plataforma que yo consideraba que tenía como cierto estatus, no YouTube, porque YouTube ya hay de todo, ¿sí o no? Yo quería escuchar era un podcast, y en un podcast me encuentro con un personaje de esta ciudad, como si fuera pues el estudiado que nos va a hablar de los temas de la Biblia. Me daba rabia, la verdad. Yo apagué eso y me puse a oír otra cosa. Sí. Entonces tenían el corazón demasiado endurecido, porque cuando uno no entiende se endurece, y eso le pasa a la gente en la iglesia. Cuando no avanza, cuando no se deja moldear, cuando no encuentra ese lugar, cuando no dice voy a prepararme, quiero entenderte, Señor, termina endureciéndose, termina diciendo, esos son unos charlatanes, eso nunca pasa, eso que dicen es falso, y no encuentran pues la verdad del Señor. Pero como conmigo no es, con la iglesia no es, sino directamente con el Señor, ¿sí? Usted se puede ir a donde usted quiera, y si el evangelio no le funciona, no le va a funcionar aquí, ni le va a funcionar en cualquier iglesia, ni con cualquier pastor, porque es usted con el Señor, no es usted con el pastor y la iglesia. ¿Sí me hago entender? No es la barca, es donde Jesús esté cerca de usted y donde usted entienda. ¿Sí? Entonces,
ellos, cuando se sube el Señor a la barca, dejaron de estar emproblemados. Jesús se sube y el viento se calma, ¿sí? Permítale eso al Señor, profundice. Mire, yo ayer, porque después de ese viaje que tuve de estas 2 semanas, pues tenía todo atrasado, ¿no? Entonces me puse a hacer contabilidad, me puse a leer las peticiones, a orar por ustedes, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de, porque pues usted entenderá que yo llevo años en esto, en esta misma iglesia, y yo decía, ¿qué cambio? Las peticiones, ¿qué diferencia el tipo de ofrenda? La iglesia ha sido edificada. Esta iglesia, Príncipe de Paz, ha sido edificada, pero puede ser más edificada, ¿sí? Y no quiero dar el ejemplo exacto, porque de pronto alguno me lo... No me importa, bueno, les voy a decir. En la época antigua, eso era una mano de billetes de 1000 rotos. Y yo cuente billetes de 1000, haciendo la contabilidad de la iglesia. Y en la contabilidad de ayer, que tenía trazada, 3 billetes de 1000. A mí, ¿qué me habla eso? A mí me dice eso de que cuando usted va a buscar en su bolsillo, pues prefiere dar otros, no ese de 1000. O que tiene más, ¿sí? Pues ese es mi análisis. Disculpará si a alguno le molesta, pero pues como uno está administrando, yo que veía, la iglesia está siendo edificada. La calidad del producto que ustedes están dando es cada vez mejor. Cuando uno lee las peticiones, antes daba risa, les confieso, ¿sí? Y uno decía, Señor, sí, ayúdalos, pero ahora es distinto, ¿sí? Es diferente. Y hablo de la generalidad, por supuesto que hay diferentes tipos, ¿sí? Pero a veces casi que ni peticiones encuentro, sino que encuentro, gracias Señor porque me ayudaste con esto, gracias Señor porque me respondiste con esto. Encuentro ese tipo de cosas. Díganme si la iglesia no está siendo edificada. Entonces, siga su proceso, que usted tiene mucho más que descubrir con el Señor, usted tiene mucho más que aprender, usted tiene mucho más a lo que habituarse, ¿sí? Habitúese al sentir espiritual, al hábitat espiritual. Eso sabe que logra que usted, cuando usted esté en su diario vivir, su espíritu está orando, está clamando. A veces, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado a veces que de repente estoy orando en lenguas y ni cuenta me doy. Y digo, ay, estoy orando, qué vergüenza, ¿sí? Porque pues es como si uno se empezara a habituar al sistema que usted dice, no, si eso no sirve para nada, pues su espíritu está intercediendo mejor de lo que usted puede hacerlo cuando ora en lenguas, ¿sí? Por eso es que la gente que no entiende menosprecia y endurece su corazón a las lenguas espirituales porque cree que no hace nada. Pero la persona que ha sido edificada y que ha tenido resultados por esa oración, ¿sí?, se convierte como en un hábitat, como que se hace parte del estilo de vida, parte de la rutina, ¿sí? Y usted se mete en lo espiritual, tanto en lo espiritual celestial como en lo espiritual demoníaco, y no le tenga miedo a eso, ¿sí? Porque pues para eso usted se está preparando, ¿sí? Y usted sabe que el enemigo está por ahí, pero usted no le tiene miedo porque usted sabe que usted está preparado, porque usted sabe que usted está con el Señor. Como dice aquí, yo estoy aquí, les dice el Señor a los discípulos, yo estoy aquí, y usted va tranquilo. Y el viento se calma, porque Jesús se sube y el viento se calma. Entonces vaya, búsquelo a solas, así como el mismo Señor lo hacía, apártese, dígale, Señor, súbete a mi barca, ayúdame, porque quiero profundizar en mi relación, quiero conocerte más, quiero tener la mente para entender lo que tú estás haciendo. Porque mira, a veces uno se frustra y uno dice, Señor, yo no entiendo qué es. Si es que tú estás haciendo algo, pues yo no lo entiendo. ¿No le ha pasado? Que uno está pasando de pronto una mala racha ¿y por qué pasan esas cosas? Y yo no creo que eso haya sido la voluntad de Dios. Dígale, Señor, adiestra mi mente para entender lo que tú estás haciendo. Y usted se va a dar cuenta de que el Señor sale con unas
con unas salidas que usted no se las esperaba, pero que asombran y que alegran el corazón, porque ahí usted se da cuenta, todo el tiempo el Señor tuvo el control, todo el tiempo el Señor ha estado ahí con usted. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Hoy bendigo a tus hijos, a tu pueblo, Señor, que viene a buscarte, que viene a honrarte. Bendigo, Señor, a quienes te honran con sus bienes, con sus tributos. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mueve tu poder, Señor, en medio de esta congregación. Aquí estamos, Señor, colocando toda la necesidad, todas las preguntas, todo lo que no entendemos, Señor, lo ponemos a tus pies. Y te pedimos, Señor, que traigas más revelación. Queremos tener la mente para entenderte, Señor. Para entender tu bondad, para entender tus propósitos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú no has dejado de estar ahí, Señor. Porque te podemos invocar, porque te podemos buscar, Señor. Porque no has dejado que haya tu palabra, Señor. No has dejado que falte, Señor, aquellos que nos están hablando y recordando de ti, de tu existencia, Señor. Queremos estar más cerca de ti, Señor. Más cerca de ti, Señor Jesús. Sigue edificando a tu pueblo, Señor. Sigue levantando a tu pueblo, haciendo hombres y mujeres fuertes, Señor, firmes en sus convicciones. Bendecidos, Señor, entendidos, con los sentidos espirituales abiertos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Somos tus vasijas. Moldéanos. Trae más entendimiento, Señor, a tu pueblo.
bendición para las batallas personales, Señor Jesús. Porque en ti encuentra descanso nuestra alma. En ti encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Elevamos nuestra petición a ti, elevamos nuestra adoración a ti, nuestro clamor, nuestros gemidos, Señor, para que tú te acerques, para que tú inclines tu oído, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Establece tu autoridad, Señor, sobre cada uno de nosotros. Establece tu trono en este lugar, Señor Jesús. Con todo lo que soy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Estamos delante de ti, colocando todo nuestro clamor, toda nuestra confianza sobre ti, Señor. Gracias por este momento en tu presencia. Permítenos seguir disfrutando de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús.